Hay una herida muy particular que no se ve desde fuera, pero que pesa más que muchas otras. No es una herida que venga de enemigos claros ni de traiciones evidentes. Es una herida que nace en un lugar que, en teoría, debería ser seguro. Nace cuando aprendes a justificar lo que te duele solo porque viene de alguien a quien llamas familia. Y esa herida no grita. Se adapta. Se calla. Se normaliza. Desde muy temprano, a muchas personas se les enseña una idea que suena noble, pero que es profundamente peligrosa si no se cuestiona. La familia es lo primero. Pase lo que pase. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Y así, sin darse cuenta, empiezan a entrenarse para una forma muy específica de desconexión interna, aprender a dudar de su propio malestar. Porque cuando algo duele, pero no se te permite nombrarlo como daño, lo único que te queda es justificarlo. Buscar explicaciones. Minimizarlo. Compararlo. Decirte que no fue para tanto. Que exageras. Que así son. Que hay que entenderlos. Y poco a poco, esa justificación deja de ser una excepción y se convierte en un patrón. No justificas porque seas ingenuo. Justificas porque necesitas pertenecer. Porque el vínculo es más importante que tu claridad emocional. Porque perder la conexión parece más aterrador que perderte a ti. Aquí empieza la trampa. La toxicidad familiar rara vez se presenta como abuso evidente. Muchas veces se presenta como crítica constante disfrazada de preocupación. Como control camuflado de cuidado. Como invalidación emocional envuelta en tradición. Como manipulación emocional justificada por el sacrificio pasado. Y lo más complejo de todo es que estas dinámicas no siempre son conscientes. No siempre hay maldad explícita. Pero el impacto existe igual. El cuerpo no distingue intención. El cuerpo registra experiencia. Cuando alguien que debería cuidarte te humilla, te invalida, te controla o te culpa de forma repetida, tu sistema nervioso no piensa es familia, así que está bien. Reacciona. Se tensa. Se protege. Se confunde. Pero si al mismo tiempo aprendiste que cuestionar eso es traicionar, el conflicto interno es enorme. Empiezas a vivir dividido. Una parte de ti siente que algo no está bien. Otra parte de ti se dice que no tienes derecho a sentir eso. Y en ese choque nace una ansiedad muy particular, una culpa muy profunda, una sensación constante de estar mal aunque no sepas por qué. Justificar conductas tóxicas por ser familia no solo te mantiene en relaciones dañinas. Te entrena para desconfiar de tu percepción. Y cuando dejas de confiar en tu percepción, te vuelves vulnerable a repetir el patrón en otros vínculos. No porque quieras, porque es lo que conoces. Aquí hay algo importante que casi nunca se dice con claridad. El vínculo familiar no es automáticamente un vínculo sano. Es un vínculo significativo, sí. Pero lo significativo también puede ser dañino. Y negar eso no protege a la familia. Protege la negación. Muchas personas crecen creyendo que amar implica aguantar. Que querer implica callar. Que ser buena persona implica soportar lo insoportable. Y cuando ese aprendizaje se internaliza, el límite empieza a sentirse como traición. Decir basta se siente como egoísmo. Poner distancia se siente como crueldad. Nombrar el daño se siente como exageración. Y así, el sistema nervioso aprende a vivir en alerta dentro de lo que debería ser hogar. Aquí aparece una de las consecuencias más silenciosas de la toxicidad familiar justificada, la dificultad para regular emociones. Porque cuando tus emociones fueron invalidadas en el lugar más cercano, aprendes a dudar de ellas en todos lados. Si te dijeron que eras demasiado sensible. Si te dijeron que dramatizabas. Si te dijeron que así es la vida. Si te dijeron que agradezcas y te calles. Entonces hoy, cuando algo te duele, no lo procesas. Lo cuestionas. Lo reprimes. Y eso no desaparece. Se acumula. El cuerpo guarda lo que la mente justifica. Por eso tantas personas viven con ansiedad, culpa o enojo crónico sin entender de dónde viene. No es que sean conflictivas. Es que llevan años tragándose emociones que nunca fueron reconocidas como válidas. Y aquí hay una verdad incómoda pero liberadora, que alguien sea familia no lo hace incapaz de hacer daño. Y reconocer eso no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien honesto. La lealtad ciega no es amor. Es miedo a perder el vínculo. El amor real no necesita que te abandones. Pero esta idea choca con algo muy profundo, el miedo al rechazo primario. El miedo a quedarte solo. El miedo a ser expulsado del grupo. Ese miedo es ancestral. El cerebro lo vive como amenaza de supervivencia. Por eso justificar se siente más seguro que confrontar. Por eso callar parece más estable que hablar. Por eso soportar parece más fácil que poner límites. A corto plazo. A largo plazo, el costo es enorme.
Porque cada vez que justificas una conducta tóxica para no incomodar, envías un mensaje interno muy claro. Lo que siento no importa tanto como mantener este vínculo. Y ese mensaje, repetido en el tiempo, erosiona la autoestima desde dentro. No te sientes valioso por quien eres, sino por cuánto aguantas. Y nadie puede vivir así sin pagar un precio emocional. Muchas personas confunden resiliencia con tolerancia al maltrato. Confunden madurez con silencio. Confunden comprensión con autoabandono. Y esa confusión es una de las raíces más profundas del desgaste emocional en la adultez. Aquí aparece otra trampa, la narrativa del sacrificio. Te dicen todo lo que esa persona hizo por ti, todo lo que dio, todo lo que sufrió. Y eso puede ser cierto. Pero el sacrificio pasado no justifica el daño presente. Agradecer no implica permitir abuso. Reconocer esfuerzos no implica tolerar humillación. Amar no implica renunciar a tu dignidad emocional. El problema es que muchas personas nunca aprendieron a separar estas cosas. Y entonces viven atrapadas en un conflicto interno constante. Si pongo límites, soy malo. Si no los pongo, me destruyo poco a poco. Ese conflicto genera ansiedad crónica. No una ansiedad explosiva. Una ansiedad de fondo. Una tensión que nunca se va. Una hipervigilancia emocional. Una sensación de estar siempre caminando sobre cáscaras de huevo. Y cuando esa dinámica se normaliza en la familia, se convierte en modelo relacional. Empiezas a atraer o tolerar vínculos similares fuera. Jefes que humillan. Parejas que invalidan. Amistades que cruzan límites. No porque te guste, porque te resulta familiar. Justificar lo tóxico en la familia enseña una lección peligrosa, que el amor duele y hay que callarlo. Pero eso no es amor. Es condicionamiento. Todavía no hemos hablado de por qué cuesta tanto reconocer la toxicidad cuando viene de la familia. Ni de cómo la culpa se usa, muchas veces sin intención consciente, como herramienta de control. Tampoco de cómo empezar a diferenciar entre comprender y justificar. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si algo te duele de forma repetida, no es exageración. Es información. Y aprender a escucharla no te separa de la vida. Te devuelve a ti. Hay algo especialmente confuso cuando la toxicidad viene de la familia, y es que no se presenta como violencia clara, sino como algo ambiguo, mezclado con gestos de cariño, con momentos buenos, con recuerdos compartidos. Y esa mezcla es lo que vuelve tan difícil nombrarla. Porque no todo es malo. Porque a veces también hay amor. Porque hubo cuidados reales. Porque hay historia. Y entonces aparece la duda. Si también me quieren, si también me ayudaron, si también estuvieron ahí, ¿cómo voy a decir que esto me hace daño? Esa duda no es ingenuidad. Es un mecanismo psicológico muy profundo llamado ambivalencia afectiva. Amar y sufrir al mismo tiempo. Necesitar y temer a la vez. Y cuando esa ambivalencia no se puede expresar libremente, se convierte en ansiedad. El cuerpo no tolera bien los mensajes contradictorios sostenidos en el tiempo. Cuando alguien te dice te quiero, pero te humilla. Cuando alguien dice es por tu bien, pero te controla. Cuando alguien dice somos familia, pero invalida tu dolor. El sistema nervioso entra en confusión. No sabe si acercarse o alejarse. Si confiar o protegerse. Y vivir en ese vaivén constante desgasta profundamente. Aquí aparece una de las raíces más invisibles del malestar emocional en la adultez. Crecer en entornos donde el vínculo dependía de tu capacidad de adaptarte, no de ser tú. Aprendes que para pertenecer tienes que callar ciertas cosas. Minimizar otras. Reírte de lo que te duele. Aguantar comentarios que cruzan límites. Y ese aprendizaje no se queda en la infancia. Se queda en el cuerpo. Por eso, cuando de adulto alguien te trata mal pero dice hacerlo desde el cariño, algo dentro se activa. No sabes bien qué, pero te paraliza. Porque ya conoces esa sensación. Porque ya aprendiste que cuestionar el vínculo puede costarte el amor. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. El amor que depende de que te niegues no es amor seguro. Es apego condicionado. Pero esa diferencia rara vez se enseña. En muchas familias, el mensaje implícito es claro. Puedes ser querido siempre y cuando no incomodes demasiado. No contradigas. No pongas en duda. No pongas límites que desarmen la estructura familiar. Y ese mensaje se internaliza como una ley emocional. Luego, en la adultez, cuando algo te duele, no reaccionas preguntándote si eso es justo. Reaccionas preguntándote si tienes derecho a sentirlo. Y esa es una pregunta profundamente desreguladora. Porque te aleja de la experiencia directa y te lleva a un tribunal interno donde casi siempre pierdes. La justificación aparece ahí como una defensa.
No una defensa contra la otra persona, sino contra la angustia de reconocer que alguien cercano te hace daño. Porque aceptar eso implica duelo. Duelo por la familia que no fue como necesitabas. Duelo por el ideal. Duelo por la fantasía de seguridad. Y muchos prefieren la justificación al duelo. Porque el duelo duele de frente, pero libera. La justificación duele lento, pero se queda. Aquí aparece una narrativa muy común: no lo hacen a propósito. Y puede ser verdad. Muchas conductas tóxicas no son conscientes. Vienen de heridas no resueltas, de historias propias, de patrones aprendidos. Pero la intención no borra el impacto. El sistema nervioso no se calma con explicaciones. Se calma con seguridad. Puedes entender por qué alguien actúa como actúa y aún así decidir que no es sano para ti. Comprender no implica permitir. Y confundir esas dos cosas es una de las trampas más grandes en relaciones familiares tóxicas. Otra narrativa frecuente es la comparación. Hay familias peores, al menos no fue físico, otros la pasan más mal. Esa comparación no sana. Silencia. Y silenciar el dolor no lo hace desaparecer. Lo empuja hacia adentro. El cuerpo no funciona con escalas morales. Funciona con experiencia. Si algo te dolió, te dolió. No necesita ser validado por estadísticas. Cuando invalidas tu propio dolor porque podría haber sido peor, refuerzas el mensaje aprendido: mis emociones no merecen atención. Y ese mensaje tiene consecuencias profundas. Muchas personas que crecieron justificando conductas tóxicas familiares desarrollan una hipersensibilidad a la culpa. Se sienten culpables por necesitar espacio, por poner límites, por elegir distinto, por priorizarse, incluso cuando racionalmente saben que es necesario. La culpa aparece como un reflejo condicionado. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás rompiendo una regla antigua. No te salgas del rol que te asignaron. Cada familia tiene roles invisibles. El que calla, el que aguanta, el que media, el que no molesta, el que sostiene. Y cuando intentas salir de ese rol, el sistema se desestabiliza. Y muchas veces responde con culpa, reproche o victimización. No siempre de forma consciente, pero con efecto real. Aquí aparece otra trampa: creer que si pones límites, destruyes a la familia. Que si te alejas, todo se rompe. Que si dices lo que sientes, provocas caos. Esa creencia mantiene a muchas personas atrapadas durante años. Pero hay algo que rara vez se dice. Si un sistema solo se sostiene cuando una persona se sacrifica, ese sistema ya está roto. Solo que el costo lo está pagando siempre el mismo. La toxicidad familiar no siempre es gritos o golpes. Muchas veces es sutil. Es el comentario pasivo-agresivo, la ironía constante, la burla normalizada, el chantaje emocional, el victimismo, la invasión de límites, la falta de respeto repetida. Y justificar eso por ser familia te entrena para tolerar la falta de respeto como parte del amor. Eso no se queda solo en casa. Se filtra en cómo te relacionas contigo. Empiezas a exigirte de más, a invalidarte, a minimizar tus propias necesidades. Porque eso fue lo que aprendiste a hacer para sobrevivir emocionalmente. Aquí es donde la toxicidad familiar deja de ser solo relacional y se vuelve interna. Te hablas como te hablaron. Te tratas como te trataron. Te juzgas como te juzgaron. Y eso genera un desgaste profundo que muchas veces se manifiesta como ansiedad, tristeza crónica o sensación de vacío. No porque seas débil. Porque llevas demasiado tiempo cargando algo que no era tuyo. Todavía no hemos hablado de cómo empezar a diferenciar entre lealtad y autoabandono. Ni de por qué poner límites en la familia activa tanto miedo. Tampoco de cómo sanar sin necesidad de confrontaciones explosivas o rupturas dramáticas. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Justificar conductas tóxicas para no perder el vínculo tiene un costo silencioso, pero real. Y reconocerlo no te convierte en alguien ingrato. Te convierte en alguien que empieza a escucharse. Y ese es el primer paso para dejar de vivir dividido. Hay un momento especialmente difícil cuando empiezas a cuestionar la toxicidad familiar, y no tiene que ver con la otra persona, sino contigo. Es el momento en el que te das cuenta de que no solo justificabas para proteger el vínculo, también lo hacías para proteger tu identidad. Porque durante años, tal vez décadas, tu identidad se construyó alrededor de ese sistema. Del rol que ocupabas, del lugar que tenías, de la función que cumplías para que todo siguiera bien. Y cuando empiezas a ver que ese sistema no era sano, algo dentro se tambalea. Si no soy el que aguanta, ¿quién soy? Si no soy el que comprende todo, ¿qué queda? Si no soy el que se calla para que haya paz, ¿qué pasa conmigo? Estas preguntas no son teóricas. Se sienten en el cuerpo.
como vértigo, como vacío, como miedo a quedarte sin lugar. Por eso justificar lo tóxico no solo protege a otros, te protege de una crisis de identidad. Muchas personas siguen tolerando conductas dañinas no porque no las vean, sino porque no saben quién serían sin ese vínculo tal como es. El costo de cambiar parece mayor que el costo de seguir igual. Y esa percepción es profundamente humana. Aquí aparece una verdad muy incómoda. A veces no te quedas porque amas, te quedas porque no sabes cómo irte emocionalmente. No porque quieras romper, sino porque no sabes cómo existir sin ese entramado. El problema es que quedarte justificando te obliga a hacer algo muy costoso: fragmentarte. Una parte de ti siente rabia, tristeza, hartazgo. Otra parte de ti se exige comprensión, paciencia, silencio. Y esa división interna genera una tensión constante que se manifiesta como ansiedad, irritabilidad o cansancio emocional profundo. No es casualidad que muchas personas que viven en dinámicas familiares tóxicas se sientan agotadas incluso sin hacer mucho. El desgaste no es físico, es psíquico. Es sostener contradicciones todo el tiempo. El cuerpo paga ese precio. Aquí entra algo fundamental. El sistema nervioso no está diseñado para vivir en contradicción permanente. Necesita coherencia para regularse. Cuando esa coherencia no existe, entra en estado de alerta. No por peligro externo, sino por conflicto interno. Y justificar es una forma de intentar crear una coherencia artificial. Te cuentas una historia para que lo que sientes no choque tanto con lo que vives. Pero esa coherencia es frágil. Se rompe con cada nuevo episodio, con cada comentario, con cada límite cruzado. Y entonces tienes que justificar otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que te cansas. Hay otro miedo profundo que aparece aquí, el miedo a parecer ingrato. A que te vean como desleal. A que te etiqueten como egoísta, exagerado, conflictivo. Y ese miedo no es irracional. Muchas veces, cuando alguien empieza a poner límites en un sistema tóxico, recibe justamente esas etiquetas. No porque sean verdaderas, sino porque el sistema se defiende. Los sistemas familiares tóxicos no reaccionan bien a los cambios de rol. Cuando alguien deja de callar, deja de aguantar o deja de justificar, el equilibrio se rompe. Y la reacción suele ser culpa, victimismo o ataque. Eso refuerza la idea de que poner límites es peligroso. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. Saben que algo no está bien, pero cada intento de afirmarse genera tanto conflicto que vuelven a la justificación para recuperar la falsa calma. Y esa falsa calma tiene un costo alto. Te vuelves invisible para ti. Otra cosa que suele aparecer en este punto es la minimización del daño. Empiezas a decirte que no es tan grave, que otros viven cosas peores, que ya estás acostumbrado. Y esa habituación al daño es una de las señales más claras de toxicidad normalizada. Lo que duele de verdad no es solo lo que te hacen, sino haber aprendido a no darte permiso para que te importe. Aquí es importante decir algo con claridad. El hecho de que hayas sobrevivido a algo no lo convierte en sano. La supervivencia no es el estándar de bienestar. Es solo el mínimo. Muchas personas confunden fuerza con insensibilidad. Creen que si ya no lloran, ya no duele. Pero el cuerpo guarda lo que la conciencia anestesia. Y ese dolor no expresado suele salir de otras formas: ansiedad, somatizaciones, dificultad para confiar, miedo al conflicto. La justificación constante también tiene otro efecto profundo: te vuelve hipervigilante. Siempre atento a no provocar, a no incomodar, a no decir de más. Caminas con cuidado incluso en espacios que deberían ser seguros. Y vivir así mantiene el sistema nervioso en tensión permanente. No descansas del todo nunca. Aquí aparece una de las heridas más profundas de la toxicidad familiar: la pérdida de espontaneidad. Dejas de ser tú para ser funcional. Dejas de expresarte para mantener la paz. Y poco a poco, ya no sabes bien qué sientes o qué quieres. Y cuando no sabes eso, dependes más de otros para orientarte. Lo cual refuerza el ciclo. Romper esta dinámica no es sencillo. Porque no se trata solo de cambiar conductas externas. Se trata de permitirte sentir emociones que durante años fueron prohibidas: enojo, tristeza, decepción, cansancio. Muchas personas temen sentir esas emociones porque creen que las van a desbordar. Pero lo que realmente desborda es reprimirlas indefinidamente. Aquí ocurre algo importante cuando empiezas a dejar de justificar. El dolor se vuelve más claro, pero también más honesto. Ya no está mezclado con culpa constante. Ya no está negado. Y aunque duele más al inicio, a largo plazo regula. La claridad duele menos que la confusión sostenida. No se trata de demonizar a la familia. Se trata de dejar de demonizar tu experiencia.
de reconocer que puedes amar y aún así poner límites, que puedes comprender y aún así protegerte, que puedes agradecer sin permitir daño. Eso no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien íntegro. Todavía no hemos hablado de cómo empezar a poner límites sin caer en el miedo extremo o la ruptura abrupta, ni de cómo manejar la culpa cuando inevitablemente aparece, tampoco de cómo diferenciar entre distancia sana y evasión. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si justificar lo que te duele te ha dejado cansado, confundido o ansioso, no es porque seas débil. Es porque llevas demasiado tiempo sosteniendo algo que no te correspondía sostener solo. Y empezar a soltarlo no es traición, es recuperación. Hay un momento muy delicado cuando empiezas a dejar de justificar conductas tóxicas dentro de la familia, y no tiene que ver con el conflicto externo, sino con algo más íntimo. La culpa empieza a cambiar de forma. Ya no es solo la culpa por lo que haces o dices. Es la culpa por lo que empiezas a pensar y sentir. Te descubres pensando esto no está bien. Te descubres sintiendo enojo. Te descubres deseando distancia. Y de inmediato aparece una voz interna que dice, ¿cómo puedes sentir eso de tu propia familia? Esa voz no nace contigo. Se aprende. Es el eco de años de mensajes explícitos e implícitos que te enseñaron que cuestionar el vínculo es peor que soportar el daño. Que el problema no es lo que hacen, sino tu reacción. Que sentirte mal es una falla moral. Y esa voz es uno de los principales reguladores tóxicos del sistema familiar. Porque cuando la culpa se activa automáticamente, no necesitas que nadie te controle desde fuera. Te controlas solo. Te corriges. Te callas. Te adaptas. El sistema se mantiene estable, aunque tú te desdibujes. Aquí ocurre algo fundamental. La culpa en estos contextos no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás saliendo del guión. La culpa aparece cuando rompes una lealtad antigua. No necesariamente una lealtad sana, sino una lealtad aprendida. La lealtad a callar, a no incomodar, a no nombrar lo que duele, a sostener la imagen familiar aunque el costo sea tu bienestar emocional. Por eso la culpa se siente tan intensa cuando empiezas a poner límites. No porque el límite sea injusto, sino porque estás desobedeciendo una norma invisible. Y el cuerpo reacciona. El cuerpo no distingue entre peligro real y peligro relacional aprendido. Para el sistema nervioso, perder el vínculo familiar puede sentirse como una amenaza de supervivencia. Por eso la ansiedad aumenta cuando piensas en distanciarte, incluso si sabes que es lo más sano. Aquí aparece una confusión muy común. Creer que el malestar que sientes al poner límites es una señal de que no deberías hacerlo. Pero muchas veces es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás tocando un punto sensible del sistema. El malestar no siempre indica error. A veces indica cambio. Hay otro elemento que hace este proceso especialmente difícil: el miedo a convertirte en lo que te dijeron que eras. Egoísta, desagradecido, frío, malo. Esa identidad negativa suele ser usada como advertencia implícita. Si no cumples tu rol, esto es lo que eres. Y nadie quiere ser eso. Por eso muchas personas prefieren seguir justificando. Porque justificar preserva la imagen, preserva la narrativa, permite seguir siendo el bueno, el comprensivo, el fuerte. Aunque por dentro te estés rompiendo lentamente. Aquí hay algo que duele aceptar. A veces el rol que te asignaron en la familia se sostuvo sobre tu capacidad de aguantar más que los demás. Y cuando dejas de aguantar, el sistema reacciona porque pierde su equilibrio. No porque tú estés haciendo algo malo, sino porque el equilibrio dependía de tu sacrificio. Esto genera una paradoja muy dura. Cuando empiezas a cuidarte, pareces el problema. Y cuando te abandonas, pareces la solución. Esa inversión de valores es una de las características más dañinas de la toxicidad familiar. El cuerpo siente esa paradoja como una amenaza constante. Porque cualquier opción parece peligrosa. Si te cuidas, pierdes el vínculo. Si no te cuidas, te pierdes a ti. Y vivir atrapado en esa elección imposible genera ansiedad crónica. Aquí entra algo muy importante. No eres responsable de sostener un sistema que solo funciona cuando tú te rompes. Esa responsabilidad nunca fue justa, aunque haya sido normalizada. Pero soltarla no es fácil. Porque implica permitirte sentir enojo sin convertirlo en culpa. Tristeza sin justificarla. Necesidad sin explicarla. Y eso va en contra de todo lo que aprendiste. Otra capa aparece cuando empiezas a poner límites internos, aunque todavía no los pongas afuera. Empiezas a pensar distinto. A no justificar automáticamente. A validar tu experiencia en silencio. Y aún así, la culpa aparece. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que tu mente está alcanzando a tu cuerpo. Estás empezando a creer lo que tu cuerpo siempre supo.
La culpa no desaparece de golpe. Se debilita con cada acto de coherencia interna. Con cada vez que eliges escucharte en lugar de corregirte. Con cada vez que reconoces que algo te duele sin minimizarlo. Aquí hay una distinción clave que empieza a ordenarlo todo. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. Puedes responsabilizarte de tus decisiones sin cargar con la culpa por las reacciones de otros. Puedes poner límites sin ser responsable de cómo el otro los recibe. Pero esto cuesta, porque durante años te enseñaron que el clima emocional de la familia era tu responsabilidad. Que si alguien se enoja, es porque tú hiciste algo mal. Que si alguien sufre, es porque tú fallaste. Ese aprendizaje genera una hipersensibilidad al malestar ajeno. Y esa hipersensibilidad mantiene la toxicidad activa. Cuando empiezas a diferenciar responsabilidad de culpa, algo cambia en el cuerpo. No de inmediato, pero poco a poco. La tensión baja. La vigilancia disminuye. El miedo se vuelve más manejable. Empiezas a entender que puedes cuidar sin permitir daño. Que puedes amar sin aguantar todo. Que puedes estar presente sin desaparecerte. Eso no rompe la familia. Rompe la fantasía de que el amor verdadero requiere sacrificio constante. Otra cosa importante aparece aquí, el duelo. Porque dejar de justificar implica aceptar que ciertas cosas no van a cambiar. Que algunas personas no van a asumir responsabilidad. Que algunas dinámicas no se van a transformar por más comprensión que pongas. Ese duelo es real. Y duele, porque no es solo por lo que pasó, sino por lo que esperabas que fuera distinto. Muchas personas evitan ese duelo quedándose en la justificación. Porque justificar mantiene viva la esperanza. Pero es una esperanza que te mantiene atrapado. El duelo, en cambio, duele de frente, pero libera. Y liberar no significa romper. Significa dejar de luchar contra la realidad. Todavía no hemos hablado de cómo empezar a poner límites de forma progresiva, sin entrar en confrontaciones explosivas ni rupturas drásticas. Tampoco de cómo reconstruir tu identidad fuera del rol que te asignaron. Ni de cómo sanar sin necesidad de que el otro cambie. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si al dejar de justificar aparece culpa, miedo o confusión, no es señal de que estés equivocado. Es señal de que estás saliendo de una lealtad que te costaba demasiado. Y empezar a salir de ahí no es traición. Es reparación. Hay un punto en este proceso donde algo empieza a cambiar de forma menos ruidosa, pero más profunda. No es cuando confrontas. No es cuando te alejas. Es cuando empiezas a poner límites internos, incluso aunque por fuera todo siga igual. Ese límite interno es silencioso, pero poderoso. Es el momento en el que dejas de justificar automáticamente. Cuando algo ocurre y, por primera vez, no corres a explicarlo, minimizarlo o defenderlo dentro de tu cabeza. Simplemente lo registras. Duele. Y te permites reconocerlo como daño, sin adornos. Ese gesto, aunque parezca pequeño, rompe años de condicionamiento. Porque durante mucho tiempo, la justificación fue una forma de anestesia. Te ayudó a seguir funcionando. A mantener el vínculo. A no entrar en conflicto. Pero también te obligó a traicionarte en lo pequeño, una y otra vez. Y el cuerpo no olvida eso. Por eso, cuando empiezas a dejar de justificar, no siempre llega alivio inmediato. A veces llega tristeza. A veces rabia. A veces una sensación de vacío difícil de explicar. Y muchas personas se asustan ahí, creyendo que están empeorando. Pero lo que ocurre es distinto. Estás dejando de anestesiarte. Cuando ya no justificas, empiezas a ver con más claridad cuántas veces te adaptaste de más. Cuántas veces te callaste. Cuántas veces te hiciste pequeño para que otros no se incomodaran. Y esa claridad duele, porque implica reconocer una pérdida. No solo la pérdida de lo que te hicieron, sino la pérdida de lo que no recibiste. La validación. El cuidado. El respeto emocional. La seguridad. Ese duelo es inevitable cuando dejas de justificar. Y evitarlo es una de las razones por las que tanta gente vuelve atrás. Porque el duelo no es solo tristeza. Es aceptar que algunas cosas no van a cambiar. Que algunas personas no van a hacerse cargo. Que algunas dinámicas no van a transformarse por más amor que pongas. Aceptar eso es devastador y liberador al mismo tiempo. Aquí aparece algo muy importante. No todo límite es confrontación. Muchas personas creen que dejar de justificar implica necesariamente discutir, señalar, explicar, convencer. Y no siempre es así. A veces el límite más profundo ocurre cuando cambias la forma en que te expones emocionalmente. Dejas de contar ciertas cosas. Dejas de buscar validación donde nunca llega. Dejas de explicarte tanto. Dejas de esperar comprensión de quien no puede darla. Eso no es frialdad. Es autocuidado.
Y ese autocuidado es una de las cosas que más incomoda a sistemas familiares tóxicos. Porque ya no te pueden leer igual. Ya no reaccionas como antes. Ya no te justificas. Ya no entras en el mismo juego emocional. Eso puede generar reacciones. A veces más críticas. A veces más victimismo. A veces más presión emocional. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el sistema está intentando recuperar el equilibrio perdido. Aquí es donde muchas personas dudan. Se preguntan si vale la pena. Si no están exagerando. Si no están siendo demasiado duros. Y la tentación de volver a justificar aparece con fuerza. Porque justificar es conocido. Poner límites es territorio nuevo. El sistema nervioso suele preferir lo conocido, aunque duela, a lo desconocido, aunque sane. Por eso este proceso no es lineal. Hay avances y retrocesos. Momentos de claridad y momentos de culpa. Días donde te sientes firme y días donde dudas de todo. Y eso no significa que estés fallando. Significa que estás descondicionándote. Hay algo muy importante que empieza a reconstruirse aquí, la confianza en tu percepción. Durante años, tal vez dudaste de lo que sentías porque te dijeron que exagerabas, que eras sensible, que estabas malinterpretando. Justificar fue una forma de aceptar esa duda como verdad. Cuando dejas de justificar, empiezas a creerle un poco más a tu experiencia interna. No para convertirla en verdad absoluta, sino para dejar de invalidarla automáticamente. Y ese cambio es enorme. Porque cuando confías más en tu percepción, empiezas a notar patrones. No hechos aislados. Patrones. Repeticiones. Dinámicas que no son casuales. Y ver patrones duele más que ver episodios sueltos, pero también te da claridad. La claridad duele menos que la confusión prolongada. Otra cosa empieza a ocurrir en esta etapa. Dejas de explicarte tanto. Ya no necesitas convencerte de que algo estuvo bien cuando no lo estuvo. Ya no necesitas justificar a otros para calmar tu ansiedad. Empiezas a tolerar la incomodidad de no entenderlo todo. Eso es madurez emocional. No necesitas entender por qué alguien actúa así para saber que no te hace bien. No necesitas tener una explicación completa para poner un límite. A veces basta con una sensación clara y repetida de daño. El cuerpo suele saber antes que la mente. Aquí también cambia tu relación con el enojo. El enojo deja de ser algo prohibido y empieza a ser una señal. No un impulso para atacar, sino una información sobre límites cruzados. Durante mucho tiempo, tal vez aprendiste que enojarte era peligroso, porque traía consecuencias. Entonces aprendiste a justificar en lugar de sentir enojo. Cuando empiezas a permitirte sentirlo sin actuarlo de forma destructiva, algo se ordena. El enojo reconocido regula más que el enojo reprimido. Y no reconocerlo te obligaba a justificar para no sentirlo. Otra transformación profunda es que empiezas a diferenciar entre amor y acceso. Puedes amar a alguien y aún así limitar su acceso a ti. Puedes querer sin permitir invasión. Puedes mantener un vínculo sin exponerte de la misma forma. Eso rompe una creencia muy antigua, que amar implica abrirte sin filtros. No es verdad. El amor sano necesita límites para existir. La toxicidad familiar suele confundir cercanía con invasión. Y justificar refuerza esa confusión. Dejar de justificar empieza a separarlas. Aquí es donde muchas personas sienten miedo a volverse frías o distantes. Pero lo que ocurre no es frialdad. Es selección emocional. Empiezas a elegir qué compartes y con quién. Y eso es protección, no rechazo. Todavía no hemos hablado de cómo comunicar límites cuando decides hacerlo. Ni de cómo manejar las reacciones del otro sin volver a traicionarte. Tampoco de cómo sostener la distancia sin llenarte de culpa. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Dejar de justificar no significa atacar ni romper. Significa dejar de mentirte para sobrevivir. Y aunque al inicio duela más, a largo plazo te devuelve algo esencial, la posibilidad de estar en paz contigo, incluso si el entorno no cambia. Y esa paz no se negocia sin pagar un precio demasiado alto. Hay un momento en el que el proceso deja de girar alrededor de ellos y empieza a girar alrededor de ti. No porque dejen de importar, sino porque tu centro empieza a moverse. Ya no reaccionas solo desde la herida, sino desde una claridad nueva que todavía se está formando. Ese momento no se siente triunfal. Se siente sobrio. Como si algo se acomodara por dentro sin hacer ruido. Empiezas a notar que, aunque la dinámica externa no haya cambiado del todo, tu experiencia interna sí. Ya no te desarmas igual. Ya no te quedas rumiando durante horas lo que dijeron. Ya no necesitas explicar una y otra vez por qué actuaron así. Algo dentro empieza a decir basta, sin gritar. Ese basta interno es uno de los cambios más importantes de todo este proceso. Porque durante años, tal vez,
Tu energía emocional estuvo enfocada en entender, justificar, sostener. En encontrar la explicación correcta que hiciera todo tolerable. Y cuando esa búsqueda se detiene, aparece un espacio nuevo. Al principio, ese espacio puede sentirse vacío. Porque ya no está lleno de explicaciones. Ya no está ocupado por la narrativa de por qué el otro es así. Y el vacío asusta, porque te obliga a mirarte. Pero ese vacío no es abandono. Es recuperación de energía. Empiezas a notar cuánta energía se iba en mantener la paz externa a costa de tu paz interna. Cuánta energía se iba en anticipar reacciones, medir palabras, ajustar emociones. Y cuando dejas de hacerlo, esa energía vuelve. No como fuerza inmediata, sino como disponibilidad. Disponibilidad para sentir. Disponibilidad para pensar con claridad. Disponibilidad para elegir distinto. Aquí ocurre algo muy importante. Dejas de vivir en modo reparación constante. Ya no estás intentando arreglar al otro, al vínculo, a la familia. Y eso libera una carga enorme que nunca fue tu responsabilidad. Porque una de las trampas más profundas de la toxicidad familiar es hacerte sentir responsable del bienestar emocional de los demás. Si están mal, es porque tú hiciste algo. Si se enojan, es porque tú fallaste. Si se sienten solos, es porque tú no diste suficiente. Y vivir así te coloca en una posición imposible. Siempre debes algo. Siempre llegas tarde. Siempre faltas. Cuando empiezas a soltar esa responsabilidad, aparece miedo. Porque durante mucho tiempo, esa responsabilidad fue tu forma de pertenecer. Tu función. Tu lugar. Y soltarla implica preguntarte quién eres sin ella. Ese miedo es real. No es exageración. Pero también es el inicio de algo más sano. Aquí empieza a construirse una identidad menos reactiva. Ya no definida solo por lo que aguantas o sostienes. Empiezas a descubrirte en otras cosas. En lo que te gusta. En lo que te calma. En lo que te interesa cuando no estás resolviendo conflictos ajenos. Ese descubrimiento puede sentirse extraño al inicio. Incluso egoísta. Porque nunca te permitiste ocupar ese espacio. Pero no es egoísmo. Es restitución. Durante años, cediste tu lugar para que otros estuvieran cómodos. Recuperarlo no es quitarles nada. Es devolverte algo que era tuyo. Aquí hay algo que suele aparecer con fuerza, el silencio interno. Ya no estás justificando mentalmente cada interacción. Ya no estás preparando respuestas. Ya no estás reviviendo conversaciones. Ese silencio puede ser inquietante al inicio, porque no estás acostumbrado a no estar en alerta. Pero poco a poco, ese silencio se vuelve descanso. El sistema nervioso empieza a bajar la guardia cuando deja de anticipar ataque o culpa constante. No porque el entorno sea seguro, sino porque tú dejaste de exponerte de la misma forma. Eso es regulación emocional. No porque todo esté bien, sino porque dejaste de pelearte contigo para que otros estén bien. Aquí también cambia la forma en que miras el pasado. Ya no necesitas justificarlo para sobrevivir. Puedes mirarlo con más honestidad. Reconocer momentos buenos y momentos dañinos sin que uno anule al otro. Y esa integración es profundamente sanadora. Durante mucho tiempo, tal vez sentiste que tenías que elegir entre dos narrativas extremas, o todo estuvo bien o todo estuvo mal. Y ninguna era verdadera. La verdad suele ser más compleja. Pero para sostener la complejidad necesitas un yo más fuerte. Uno que no se rompa al aceptar que alguien pudo amar y dañar al mismo tiempo. Que alguien pudo dar y quitar. Que alguien pudo cuidar y herir. Aceptar eso no te vuelve cínico. Te vuelve realista. Y el realismo regula más que la idealización. Otra transformación profunda ocurre cuando empiezas a notar que ya no necesitas convencer a nadie de tu versión. Durante años, quizás sentiste la necesidad de explicar, de que entiendan, de que validen. Y cuando eso no ocurría, justificabas para no sentirte solo. Ahora, poco a poco, esa necesidad se debilita. No porque no te importe ser comprendido, sino porque ya no necesitas que otros validen algo que tú sabes. Eso es fortaleza emocional. No es dureza. Es claridad. Empiezas a elegir tus batallas. A no entrar en discusiones que solo te desgastan. A no explicar lo que el otro no está dispuesto a escuchar. Y eso no es rendirse. Es protegerte. Aquí aparece una idea clave. No todo límite se dice, algunos se viven. Cambiando tu disponibilidad, tu exposición, tu inversión emocional, tu expectativa. Y muchas veces esos límites vividos son más efectivos que cualquier conversación. Esto no significa que nunca hables. Significa que ya no hablas desde la urgencia de ser entendido, sino desde la coherencia contigo. Y eso cambia completamente la dinámica. Otra cosa que empieza a cambiar es tu relación con la culpa.
La culpa sigue apareciendo, pero ya no gobierna. Ya no te define. Puedes sentirla sin obedecerla. Puedes reconocerla como una respuesta aprendida, no como una verdad absoluta. Y esa capacidad de sentir sin actuar impulsivamente es una señal clara de madurez emocional. Aquí el cuerpo empieza a sentirse distinto. Tal vez no más feliz, pero sí más liviano. Menos tenso. Menos contraído. Porque ya no está sosteniendo una guerra interna constante. Y eso se nota en pequeñas cosas. Duermes mejor. Respiras más profundo. Te recuperas más rápido después de una interacción difícil. No te quedas atrapado tanto tiempo en el malestar. Eso no es casualidad. Es el efecto de dejar de justificar lo injustificable. Todavía no hemos hablado de cómo comunicar límites cuando decides hacerlo explícitamente. Ni de cómo manejar el enojo del otro sin volver a entrar en la culpa. Tampoco de cómo sostener el contacto, si decides mantenerlo, sin volver a perderte. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Cuando dejas de justificar, no te vuelves más duro. Te vuelves más claro. Y la claridad, aunque al inicio incomode, es una de las formas más profundas de autocuidado que existen. Y cuidar de ti no es romper la familia. Es dejar de romperte tú. Hay un punto en el que el proceso deja de ser interno y empieza a tocar el mundo real de forma más directa. No necesariamente con grandes confrontaciones, sino con pequeñas decisiones sostenidas que antes parecían imposibles. Decisiones que no se anuncian. Se encarnan. Empiezas a notar que ya no respondes de inmediato. Que te tomas un segundo antes de contestar. Que no te explicas tanto. Que no corres a reparar el malestar ajeno. Y ese segundo, aunque breve, cambia todo. Porque en ese segundo aparece algo nuevo, elección. Durante mucho tiempo, tus respuestas fueron automáticas. Condicionadas. Nacidas del miedo a perder el vínculo, a generar conflicto, a ser visto como el problema. Justificar era parte de ese automatismo. Te salía solo. Como un reflejo aprendido. Ahora, en ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, empiezas a elegir. Elegir callar cuando antes te justificabas. Elegir no entrar cuando antes explicabas. Elegir retirarte cuando antes te quedabas para sostener. Y esas elecciones, repetidas en el tiempo, empiezan a reorganizar tu sistema nervioso. Aquí ocurre algo muy importante. Dejas de vivir en modo anticipación. Ya no estás todo el tiempo pensando qué dirán, cómo reaccionarán, qué deberías hacer para evitar problemas. Eso no significa que no te importe el vínculo. Significa que dejaste de sacrificarte para controlar el resultado. Porque hay una verdad dura que cuesta aceptar, no puedes controlar cómo el otro se siente. Nunca pudiste. Solo te hicieron creer que sí. Y esa creencia te mantuvo atrapado. Cuando empiezas a soltar ese falso control, aparece miedo. Porque controlar, aunque agotador, daba una ilusión de seguridad. Soltarlo te deja frente a la incertidumbre. Y la incertidumbre asusta. Pero también libera. Aquí empiezas a darte cuenta de algo. Muchas de las reacciones que temías no eran tan catastróficas como imaginabas. A veces hay enojo. A veces hay silencio. A veces hay reproche. Pero también hay algo nuevo. Tú sigues estando entero. No te desmoronas. No te pierdes. No te anulas. Y el cuerpo registra eso. Cada vez que sobrevives emocionalmente a poner un pequeño límite, el sistema nervioso aprende que no es peligroso. Que no te mueres. Que no te quedas solo de forma absoluta. Que puedes sostener el malestar sin volver a traicionarte. Ese aprendizaje es profundo. Y no ocurre por entenderlo, sino por vivirlo. Aquí también empieza a cambiar la forma en que miras a tu familia. No desde el ideal, pero tampoco desde el odio. Desde algo más complejo, la realidad. Ves mejor sus límites, sus heridas, sus patrones. Y al mismo tiempo, ves con más claridad los tuyos. Ya no necesitas que sean distintos para poder cuidarte. Ya no esperas que entiendan para ponerte a salvo. Eso no es resignación. Es realismo emocional. El realismo regula más que la esperanza ciega. Muchas personas se quedan atrapadas esperando que la familia cambie para poder estar bien. Que pidan perdón. Que reconozcan. Que se hagan cargo. Y aunque eso a veces ocurre, muchas veces no. Condicionar tu bienestar a ese cambio te deja sin poder. Cuando empiezas a aceptar que quizás no van a cambiar, algo se acomoda. No porque no duela, sino porque dejas de luchar contra lo que no depende de ti. Y esa rendición selectiva libera energía. Energía que empieza a ir hacia tu vida. Hacia tus relaciones elegidas. Hacia tu descanso. Hacia tus intereses. Hacia tu cuerpo. Hacia tu mundo interno.
Empiezas a notar que hay más espacio para ti cuando dejas de justificar lo injustificable. Aquí aparece algo que sorprende a muchas personas. Al dejar de justificar, no te vuelves más frío, te vuelves más auténtico. Ya no sonríes por obligación. Ya no muestras cercanía cuando no la sientes. Ya no finges estar bien para sostener una imagen. Y esa autenticidad, aunque al inicio incomode a otros, suele sentirse profundamente reguladora para ti, porque el cuerpo descansa cuando no tiene que actuar. Otra transformación importante ocurre en la forma en que te relacionas con el enojo del otro. Antes, el enojo ajeno te desorganizaba, te hacía dudar, te llevaba a justificar para calmar. Ahora, poco a poco, puedes sostenerlo sin absorberlo. No porque no te afecte, sino porque ya no lo interpretas automáticamente como tu culpa. Esa distinción es enorme. El enojo del otro puede doler, puede incomodar, puede entristecer, pero no siempre es tu responsabilidad resolverlo. Aprender a tolerar el enojo ajeno sin volver a justificar es uno de los mayores avances en este proceso, porque te devuelve la capacidad de estar presente sin desaparecerte. Aquí también cambia algo muy profundo, la relación con tu propia voz. Empiezas a escucharte más, a confiar en lo que sientes, a no invalidarte de inmediato. Y esa confianza se filtra en otras áreas de tu vida. Te vuelves más claro en el trabajo, más firme en tus relaciones, más honesto contigo. No porque te vuelvas duro, sino porque ya no estás dividido. La división interna era el mayor generador de ansiedad. Tener que sentir una cosa y decir otra. Pensar una cosa y hacer otra. Justificar lo que dolía para seguir perteneciendo. Cuando esa división empieza a cerrarse, algo se calma. No todo, no de golpe, pero lo suficiente como para respirar. Aquí aparece una verdad que no siempre gusta escuchar. No todo vínculo familiar puede sostenerse igual cuando dejas de justificar. Algunos se transforman, otros se enfrían, otros se tensan. Y eso duele. Pero también es cierto que los vínculos que solo existían gracias a tu silencio no eran tan sólidos como parecían. Aceptar eso duele, pero también te libera de una fantasía que te mantenía atrapado. Todavía queda integrar cómo sostener esta nueva forma de estar sin endurecerte, sin aislarte, sin convertir el límite en muro. Falta hablar de cómo cuidar lo que sí vale la pena sin volver a perderte en el intento. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Cada vez que eliges no justificar algo que te hace daño, aunque sea en silencio, estás reescribiendo una historia muy antigua. Una historia donde tu bienestar ya no es moneda de cambio. Y ese cambio, aunque sutil, es profundamente transformador. Llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de algo que al inicio parecía imposible. Puedes amar sin justificar. Puedes sentir vínculos sin traicionarte. Puedes estar sin desaparecer. Y esa comprensión cambia la forma en que te mueves por completo dentro del sistema familiar. Porque durante mucho tiempo te hicieron creer que el amor era aguantar, que la cercanía implicaba tolerar lo intolerable, que la lealtad se medía por cuánto dolor estabas dispuesto a soportar sin decir nada. Y cuando empiezas a soltar esa idea, aparece una pregunta incómoda. Si no justifico, ¿qué queda del vínculo? Esa pregunta asusta porque implica aceptar que algunas relaciones estaban sostenidas más por tu silencio que por un respeto real. Y aceptar eso duele. No por falta de amor, sino por exceso de idealización. Aquí aparece una fase muy particular del proceso, la tristeza sin culpa. No es la tristeza dramática ni explosiva. Es una tristeza sobria. Una tristeza que no busca culpables. Una tristeza que simplemente reconoce que algo fue distinto a como lo necesitabas. Esta tristeza es sanadora, aunque al inicio no lo parezca. Porque ya no viene acompañada de la autoacusación constante. Ya no te dices debería haber entendido más, debería haber aguantado, debería ser diferente. Simplemente sientes. Y permitirte sentir sin corregirte es algo que quizás nunca te permitieron. Esa tristeza no te debilita, te humaniza. Aquí ocurre algo muy profundo. Empiezas a separar el amor del acceso. Puedes seguir queriendo a alguien y, al mismo tiempo, decidir no exponerte de la misma manera. Y esa decisión deja de sentirse como castigo o venganza. Se siente como ajuste. No estás alejándote para herir. Te estás regulando para sobrevivir emocionalmente. Y cuando el sistema nervioso entiende eso, algo se calma. Otra transformación importante ocurre en cómo manejas los recuerdos. Antes, muchos recuerdos estaban mezclados con confusión. No sabías si lo que sentiste fue exageración o realidad. Si lo que pasó fue grave o normal. Si tenías derecho a sentirte así. Ahora, poco a poco, los recuerdos empiezan a ordenarse. No porque los resignifiques de forma positiva, sino porque los miras con honestidad.
Puedes ver momentos de cariño y momentos de daño coexistiendo sin que uno invalide al otro. Esa integración es profundamente reguladora, porque ya no necesitas negar una parte para sostener la otra. Ya no necesitas justificar el daño para conservar lo bueno. Puedes aceptar la complejidad sin perderte en ella. Aquí también cambia la relación con la esperanza. Antes, la esperanza estaba puesta en que el otro cambiara, en que entendiera, en que pidiera perdón, en que reaccionara distinto si tú explicabas mejor. Esa esperanza te mantenía atado. Ahora, la esperanza empieza a moverse hacia otro lugar, tu capacidad de cuidarte pase lo que pase. No es una esperanza eufórica. Es una esperanza tranquila. Saber que, aunque la dinámica no cambie, tú sí tienes opciones. Y eso reduce enormemente la ansiedad. Porque la ansiedad crece cuando te sientes atrapado. Cuando no ves salida. Cuando crees que solo hay una forma de estar. Los límites, incluso internos, abren posibilidades. Aquí aparece una habilidad emocional muy importante, tolerar la incomodidad sin actuar desde ella. Antes, la incomodidad te llevaba a justificar para aliviarla. Ahora, puedes sentirla sin correr a apagarla. Eso no es frialdad. Es regulación. El sistema nervioso aprende que no toda tensión requiere acción inmediata. Que puedes sentir malestar y aún así mantenerte firme. Y ese aprendizaje reduce la reactividad. Empiezas a responder menos desde el impulso y más desde la elección. Y eso se nota en todo. En cómo hablas. En cómo escuchas. En cómo te retiras cuando algo cruza un límite. En cómo ya no necesitas tener la última palabra. Aquí también empieza a cambiar la narrativa interna sobre quién eres. Ya no te defines solo por lo que soportas. Ya no te ves solo como el que aguanta, el que entiende, el que cuida. Empiezas a descubrir otras partes de ti que estuvieron dormidas. Tal vez te descubres más creativo, más tranquilo, más claro, más sensible de una forma que ya no te asusta. Porque la sensibilidad deja de ser una debilidad cuando no se usa contra ti. Otra cosa que ocurre en esta etapa es que empiezas a elegir mejor dónde se invertir emocionalmente. Cuando dejas de gastar tanta energía justificando, esa energía se libera. Y empiezas a ponerla en vínculos donde no tienes que explicarte tanto, donde puedes ser más tú, donde el respeto no se negocia. Eso no significa que reemplaces a tu familia. Significa que amplías tu red emocional. Y eso es sano. Muchas personas permanecen atrapadas en dinámicas familiares tóxicas porque creen que no hay alternativa. Que ese es el único lugar de pertenencia posible. Cuando empiezas a experimentar vínculos distintos, algo se reconfigura internamente. Descubres que el cariño puede ser más liviano, que el respeto no duele, que la cercanía no tiene que costarte tu paz. Y ese descubrimiento cambia tus estándares para siempre. Aquí aparece algo que puede generar ambivalencia. Una parte de ti puede sentirse más libre, mientras otra se siente triste por lo que no fue. Y esas dos cosas pueden coexistir. No tienes que elegir una. Puedes sentir alivio y duelo al mismo tiempo. Eso es integración emocional. La vida no se ordena eliminando emociones, sino permitiendo que convivan sin destruirse entre sí. Otra cosa muy importante ocurre cuando sostienes esta postura en el tiempo. La culpa pierde autoridad. Puede aparecer, pero ya no manda. Ya no define tus decisiones. Ya no te hace retroceder automáticamente. Empiezas a reconocerla como una voz antigua, no como una verdad actual. Y ese reconocimiento te da margen de maniobra. Aquí el cuerpo empieza a sentirse distinto. No necesariamente más feliz, pero más estable. Menos en guardia. Menos contraído. Menos cansado sin razón. Porque ya no estás sosteniendo una doble vida emocional. Eso no se logra justificando. Se logra eligiendo. Todavía queda cerrar este recorrido. Falta integrar todo esto en una visión final donde no se trata solo de poner límites, sino de reconstruir una relación contigo que no dependa de aguantar para ser querido. Eso viene ahora. Por ahora, quédate con esto. Dejar de justificar no te quita el amor. Te quita la mentira de que el amor verdadero exige que te pierdas. Y cuando esa mentira cae, algo dentro empieza a descansar. Llega un punto, casi siempre en silencio, donde algo se asienta dentro de ti. No es una revelación dramática ni una conclusión brillante. Es más bien una certeza tranquila. No necesitas justificar lo que te hace daño para seguir siendo una buena persona. Esa certeza no aparece de golpe. Se construye después de muchas pequeñas elecciones. Después de no responder como antes. Después de no explicarte de más. Después de permitirte sentir sin corregirte. Y cuando aparece, cambia la forma en que te relacionas con todo. Porque ya no estás intentando convencerte de que algo duele menos de lo que duele. Ya no estás negociando contigo para seguir perteneciendo.
Ya no estás poniendo tu bienestar como moneda de cambio. Empiezas a vivir desde un lugar distinto, la coherencia interna. Y la coherencia interna no grita. No se impone. No necesita validación externa. Se siente como un peso que cae de los hombros. Como una respiración que baja sola. Como una calma que no depende de que el otro cambie. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque pensaban que dejar de justificar iba a endurecerlas. Que las iba a volver frías, distantes, rencorosas. Y lo que ocurre es lo contrario. Se vuelven más honestas. Más honestas con lo que sienten. Más honestas con lo que necesitan. Más honestas con lo que ya no están dispuestas a tolerar. Esa honestidad no siempre es cómoda para otros, pero es profundamente reguladora para ti. Porque el cuerpo descansa cuando deja de actuar. Durante años, quizás, actuaste para sostener una imagen. La imagen de la familia unida. La imagen del hijo comprensivo. La imagen del que no genera problemas. Y sostener una imagen cansa más que sostener una verdad. Cuando dejas de justificar, no rompes necesariamente los vínculos. Rompes la actuación. Y algunos vínculos no sobreviven a eso. Otros se transforman. Otros se redefinen. Y eso duele. No hay forma de suavizarlo. Pero también hay algo que se recupera, la relación contigo. Empiezas a confiar más en ti. En tu percepción. En tu capacidad de sentir y decidir. Ya no necesitas preguntarte todo el tiempo si estás exagerando. Si tienes derecho. Si deberías aguantar un poco más. Aprendes a hacerte una pregunta más simple y más profunda. ¿Esto me cuida o me desgasta? Y esa pregunta empieza a guiarte. No porque siempre sepas la respuesta, sino porque te permites escucharla. Aquí ocurre algo importante. La ansiedad cambia de función. Ya no es una nube constante. Ya no es un ruido de fondo permanente. Se vuelve una señal puntual. Aparece cuando algo cruza un límite. Cuando te estás traicionando. Cuando estás a punto de volver a justificarte para no incomodar. Y ahora, en lugar de pelear con esa ansiedad, puedes escucharla. No para obedecerla ciegamente, sino para entender qué te está mostrando. La ansiedad deja de ser enemiga cuando deja de ser ignorada. Otra transformación profunda es que empiezas a diferenciar claramente entre amor y obligación. Entre cuidado y sacrificio. Entre lealtad y miedo. Y esas distinciones te acompañan en todos tus vínculos, no solo en la familia. Te vuelves más consciente de dónde sí puedes ser tú y dónde tienes que encogerte. Y cuando detectas eso, ya no lo justificas tan rápido. Te das permiso para elegir. Eso no te convierte en alguien egoísta. Te convierte en alguien responsable de su salud emocional. Hay algo muy importante que se asienta al final de este proceso. Dejas de vivir esperando permiso. Permiso para poner límites. Permiso para sentir enojo. Permiso para tomar distancia. Permiso para priorizarte. Te das cuenta de que ese permiso nunca iba a llegar desde afuera. Porque quienes se beneficiaban de tu silencio no tenían motivos para dártelo. Y darte ese permiso a ti mismo es un acto profundo de adultez emocional. No significa cortar relaciones de forma radical. No significa confrontar todo. No significa vivir a la defensiva. Significa algo más simple y más firme. Dejar de explicar por qué algo te hace daño para permitirte cuidarte. Cuando haces eso, algo cambia en la forma en que caminas por el mundo. No te vuelves inmune al dolor, pero te vuelves menos vulnerable a la confusión. Ya no te pierdes tan fácilmente en la narrativa del otro. Ya no te abandonas tan rápido para mantener la paz. Empiezas a construir una paz distinta. No la paz de que nadie se enoje. La paz de no estar en guerra contigo. Y esa paz se nota en cosas pequeñas. En cómo duermes. En cómo hablas. En cómo te recuperas después de una interacción difícil. En cómo ya no te quedas horas rumiando lo que podrías haber dicho o hecho. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te traicionas para resolverlo. Hay una verdad final que se vuelve clara cuando miras todo el recorrido. Justificar conductas tóxicas por ser familia no era amor. Era miedo. Miedo a perder el vínculo. Miedo a quedarte solo. Miedo a ser rechazado. Y ese miedo es comprensible. Pero vivir desde el miedo tiene un costo demasiado alto. Dejar de justificar no elimina ese miedo de inmediato, pero lo coloca en su lugar. Ya no decide por ti. Ya no organiza tu vida. Ya no define tu valor. Empiezas a vivir desde otro lugar, el respeto por tu experiencia interna. Y ese respeto no necesita que todos estén de acuerdo. Necesita que tú no te abandones. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en una exigencia. No intentes hacerlo perfecto. No busques aplicar todo de golpe. Estos procesos no se fuerzan. Se sostienen con paciencia. Observa tus reacciones.
Escucha tu cuerpo. Nota cuando justificas automáticamente y cuando eliges distinto. Eso es suficiente por ahora. Y si este espacio te acompañó, si sentiste que puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo pero no sabías cómo nombrar, puedes dejar un comentario. No para explicarte, solo para decir estuve aquí conmigo. Compartirlo con alguien que vive atrapado en la culpa también puede ser un acto de cuidado. No para señalar, sino para ofrecer un espejo. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, suscribirte no es una promesa de cambio inmediato. Es una invitación a seguir escuchándote con más honestidad. Porque al final, poner límites no rompe la familia. Rompe el silencio que te estaba rompiendo a ti. Y vivir sin justificar lo que te daña no te vuelve menos humano. Te devuelve a ti.